de las herramientas que cualquier abogado debe tener al día de hoy es el derecho comparado. El derecho comparado es un ejercicio que todos debemos hacer para poder hacer un análisis de diferentes legislaturas o diferentes sistemas jurídicos. Para poder realizar un análisis de derecho comparado es muy importante conocer a fondo el sistema jurídico que queremos comparar, porque si no se corre el riesgo de hacer una comparación de papel. Las comparaciones de papel es uno de los puntos más frecuentes donde la mayoría de las personas cometen el error y es muchas veces donde vemos que no funciona la implementación a lo mejor de una figura jurídica de un sistema jurídico extranjero cuando se intenta adoptar dentro del sistema jurídico nacional. La problemática con este tipo de implementaciones es que no se analiza las razones por las cuales dicha institución funcionó en el estado extranjero. Básicamente lo que se hace es literalmente copiar el pedazo de legislación extranjera y tratar de implementarlo a nivel nacional. De aquí que uno de los términos más comunes que tenemos dentro del derecho internacional es el de la tropicalización. La tropicalización de una norma significa que los estados deben hacer suya una figura internacional y adaptarla al sistema jurídico nacional con los bemoles, con las aristas suficientes para que pueda tener una efectividad o la efectividad deseada dentro de su sistema doméstico. De esta manera tenemos que el derecho comparado, pues como comentaba, no bastará hacer una comparación de papel, meramente tratar de ver o ver el articulado o la forma en la cual está regulado en un país y comparar la regulación igualita en otro. Un ejemplo sería lo que sería el caso de los delitos políticos. Los delitos políticos no van a ser los mismos en un estado como en el otro, y en el caso de Estados Unidos lo que sería la conspiración muchas veces es una institución o una caracterización que se la da a la delincuencia organizada, o lo que sería la confabulación a la apología del delito para ciertas conductas ilícitas. En cambio, en el sistema jurídico mexicano, la conspiración siempre va a tener un carácter de derecho político, o un delito político, perdón. Entonces, de esta manera, pues tenemos todos los abogados o todos los estudiantes tienen que ir un poco más allá para poder analizar las circunstancias y las razones por las cuales se regula claramente una situación específica. Hay sociedades como por ejemplo en el caso de la sociedad japonesa, donde muchas veces los pronunciamientos que se hace el gobierno, la mayoría de la población civil va a acatarlos como si fueran instrucciones, como si fueran regulaciones, como fuera una normativa. En cambio, tenemos otras sociedades como la mexicana, la norteamericana, que si no está regulado o no está especificado claramente en una normativa, pues técnicamente pues, no se va a tomar en consideración. Entonces, en el caso de Japón que comentábamos, es uno de los argumentos que se ha empleado con mayor frecuencia en los casos que se le ha llevado ante la Organización Mundial del Comercio, bueno, como en el caso de Kodak contra Fuji, cuando se demostró que el gobierno japonés, aun cuando no tenía directrices en las cuales se le otorgara un trato diferente al trato nacional que se le debía dar a los productos extranjeros, pues literalmente con el discurso de sus autoridades, donde estaban promoviendo y patrocinando y difundiendo que se estuvieran consumiendo de forma prioritaria todos los productos nacionales japoneses, pues claramente se logró demostrar que había una discriminación orquestada desde el gobierno frente a los productos extranjeros. Entonces, de esta manera, estos puntos finos son los que es muy importante tomar en consideración para poder determinar por qué una normativa o una institución en específico sí funciona en un país y en otro país no. Como comentaba hace unos momentos, la tropicalización de la norma de derecho internacional retoma este análisis necesario, ya que la normativa internacional configurada en los tratados muchas veces les deja a los estados en implementar dentro de su legislación doméstica algunos de los principios de las criminalizaciones que encontramos en la normativa internacional. Lo mismo lo vemos en la materia de derechos humanos, como la labor de implementación se le va a dejar a cada uno de los estados, los cuales tienen que tomar las medidas adecuadas para poder implementar a nivel nacional de manera efectiva tales principios configurados dentro de la normativa internacional. De esta manera, el derecho comparado no podemos quedarnos nada más para estudiar la terminología
que se emplea dentro de las leyes, sino que es necesario ir más allá, estar conscientes, saber a profundidad cuál es la forma de operar la vida normal dentro del sistema jurídico extranjero, también conocer cuáles son las características principales dentro de ese sistema jurídico extranjero, y aquí es muy importante tener el conocimiento de las familias jurídicas. No va a ser lo mismo la forma de operar del sistema romano-germánico como la familia del common law, familias religiosas o los sistemas híbridos. Cada uno va a tener diferentes fuentes de derecho internacional, unas diferentes dinámicas en la interrelación entre las normas escritas, la costumbre, la normatividad religiosa y alguna de las costumbres o las prácticas sociales que pudieran tener cada una de las sociedades. De esta manera, pues bueno, va a haber diferentes mecanismos, metodología para poder hacer análisis de derecho comparado, donde sí va a ser necesario conocer todo este bagaje histórico, cultural, legal, y es lo que nos va a permitir poder hacer las adecuaciones necesarias en caso de que querramos importar una institución jurídica extranjera e implementarla a nivel nacional. Muchos de los desencuentros que se han tenido históricamente hablando cuando se quiere implementar una figura extranjera, y muchas veces aún cuando se termina implementando, pues es precisamente esto, la falta de un estudio a profundidad para poder determinar las razones reales por la cual funciona en un país en específico y las razones históricas por las cuales se creó dicha normativa. Hay que tomar en cuenta que muchas de las instituciones, muchos de los conceptos jurídicos no surgen de manera aislada, sino son parte de una evolución progresiva dentro de los sistemas jurídicos nacionales. De ahí que también podamos tomar en consideración cómo cada uno de los estados va a tener diferentes circunstancias, diferentes aptitudes, diferentes posibilidades de implementar de manera más efectivas algunos de los conceptos jurídicos internacionales. Como ejemplo, lo tenemos en materia de derechos humanos, como los estados, aun cuando la mayoría son partícipes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de sus dos documentos vinculantes derivados de la misma, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Culturales, Sociales y Económicos, pues tenemos que los estados va a aplicar, como lo dice la Corte Europea de Derechos Humanos, el margen de apreciación, donde no se le va a valorar bajo un mismo estándar a todos los países a nivel mundial, sino que en la aptitud propia de cada una de sus condiciones nacionales es como se va a hacer la valoración correspondiente para poder implementar de forma efectiva los derechos humanos consagrados a nivel internacional. Para el caso de mexicano no basta hacer mucho recuento, hay que recordar el caso de Jorge Castañeda, que lleva la situación en la cual no se le permitía hacer una candidatura independiente a la presidencia de la República en México, lleva el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos retoma esto que acabo de platicar, como las instituciones o las formas políticas de elección de candidatos en México responden a una evolución propiamente histórica, la cual solamente le corresponde a México. De esta manera, pues podemos ver este margen de apreciación que, si bien es cierto, no existe dentro del sistema americano, pero aquí sí hay un reconocimiento de cómo cada uno de los estados va a tener diferentes instituciones jurídicas con las cuales busca atajar ciertas problemáticas en particular. De esta manera, pues podemos ver que otros países están un poco más preocupados en cuando hay juicios políticos a sus presidentes, en conocer si hay algunos elementos de derechos humanos que se pudieran decir que son únicos para ese tipo de enjuiciamientos. En cambio, para aquellos estados donde no se ha tenido esta problemática tan recurrente, pues la pregunta pues se vuelve indiferente. Lo mismo vemos como el caso de las reelecciones en América Latina, como después de lo que fuera el golpe de Estado en Bolivia en contra de Evo Morales, después de que se le acusara de una elección fraudulenta con la cual se buscaba reelegir a partir de enero de 2020, pues dentro de la Organización de Estados Americanos, en múltiples ocasiones, dentro de las sesiones del Consejo Permanente, se reiteró constantemente que la reelección no es un derecho humano.
Entonces, como ustedes pueden ver, la interpretación que cada uno de los estados le va dando a la normativa internacional va a ser diferente dependiendo de las necesidades y las condiciones históricas de cada uno de los mismos. De aquí que cuando querramos hacer un análisis de derecho comparado, es muy importante conocer toda esta historia, todas las circunstancias, la forma de operar del sistema jurídico, sino simplemente vamos a hacer una comparación meramente gramatical para poder ver cómo es la legislación en un país, en el país X, para compararlo con el país Y, ¿no? Entonces, técnicamente eso no nos va a decir nada, porque simplemente es una mera interpretación gramatical, textual, que no va a llevar a solucionar ninguna problemática que queramos a lo mejor importar de una institución extranjera dentro de nuestro sistema nacional. De aquí que en próximas cápsulas estaremos hablando de cuál es el método correcto para hacer el derecho comparado, pero sí es muy importante tener de entrada esta concepción en la cual sí va a ser necesario ir más allá para no quedar meramente en una simple comparación de papel.